Existe una evolución que para muchos representa la transformación más increíble de todo Pokémon. Comienza con uno de los Pokémon más débiles, torpes y subestimados de toda la franquicia. Pero con el tiempo se convierte en uno de los Pokémon más imponentes y recordados por varias generaciones. Y eso hace que esta evolución sea una de mis favoritas dentro del coleccionismo. Así que hoy vamos a descubrir cuánto cuesta completar la evolución de Magikarp y Gyarados, mientras conocemos algunas de esas piezas más interesantes que forman parte de esta colección. Magikarp es la prueba de que las apariencias pueden engañar. A simple vista parece un Pokémon sin demasiada importancia, pero detrás de él comienza una de las transformaciones más sorprendentes de toda la franquicia. Por eso, la primera pieza de este recorrido es la versión Tommy. Es una figura sencilla, pero representa el inicio de una evolución que terminó marcando a toda una generación de entrenadores. Conseguir esta pieza me costó aproximadamente los $24. Después encontré la versión Banpresto, y a diferencia de la Tommy, es una figura mucho más pequeña y con detalles bastante más sencillos. Sin embargo, eso no es lo que la hace especial. Lo realmente interesante es que cada vez resulta más difícil encontrar una en buen estado, y esa rareza la convierte en una pieza muy buscada por muchos coleccionistas. En su momento, añadir esta versión a la colección me costó alrededor de $8. Llegando a la última pieza de esta primera etapa es la mini de base hexagonal. Personalmente es una de las versiones que más me gusta. A pesar de su tamaño, conserva muy bien la esencia de Magikarp. Sus colores son mucho más llamativos y mantienen una apariencia muy cercana a la versión Tommy, haciendo que ambas luzcan realmente bien cuando se exhiben juntas. Por esta versión terminé pagando aproximadamente $5. Y ya viendo las tres una al lado de la otra, es fácil entender que una colección no siempre se construye con la figura más cara. Muchas veces son las diferentes versiones las que terminan contando la historia completa. Y ojo con lo que te voy a decir, lo más interesante de esta evolución todavía está por llegar, porque además de estas piezas existen dos versiones muy poco conocidas que terminaron convirtiéndose en una de mis favoritas hasta el momento en esta colección, y de ellas hablaremos un poco más adelante. Pero toda gran transformación tiene un momento que lo cambia absolutamente todo, y para Magikarp ese momento tiene un nombre: Gyarados. Con este personaje la historia cambia por completo. Pasa de ser un Pokémon aparentemente indefenso a convertirse en una presencia imponente que prácticamente cualquier fan reconoce al instante. Y esa misma transformación también se refleja en las piezas que forman parte del coleccionismo. La primera que vamos a mostrar es la versión Tommy. Personalmente es la que mejor transmite toda la fuerza y presencia que siempre ha caracterizado a Gyarados. Al momento de conseguir esta figura pagué aproximadamente los $15. A continuación vamos a hablar de la versión Banpresto. Aunque es una figura mucho más compacta, tiene ese atractivo que muchas veces solo se aprecia cuando empiezas a buscar. En definitiva, no es la más llamativa, y esto es por sus acabados. Su verdadero encanto está en que cada vez resulta menos común encontrar una. En mi caso, cuando la incorporamos a la colección, alrededor de $10. Llegando a la pieza de los mini de base hexagonal, aquí es donde ocurre algo curioso. A pesar de ser la figura más pequeña de las tres, mantiene muy bien la silueta de Gyarados y unos colores muy similares a los de la versión Tommy. Esa combinación es lo que hace que ambas luzcan realmente bien cuando se exhiben juntas. Por la figura mini terminé pagando los $5, y al final ninguna pieza reemplaza a la otra. Cada una representa una forma distinta de disfrutar la misma evolución, y juntas cierran una de las transformaciones más increíbles
de todo Pokémon. Y antes de enseñarte las 2 piezas más especiales de este recorrido, quiero invitarte a formar parte de esta colección. Aquí no solo vamos a descubrir figuras Pokémon, también conoceremos las historias, las curiosidades y esas piezas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que hacen del coleccionismo Pokémon algo realmente fascinante. Así que si quieres descubrir conmigo todo lo que esconde el coleccionismo Pokémon, te invito a suscribirte, porque todavía queda mucho por descubrir. Y ahora sí, llegó el momento de enseñarte una de las piezas más especiales de toda esta evolución. Se trata de la versión Shiny de Gyarados. Y basta verla unos segundos para entender por qué llama tanto la atención. Su característico color rojo brillante hace que destaque inmediatamente dentro de cualquier colección y la convierte en una figura realmente impactante. Pero su atractivo no termina ahí. Desde su lanzamiento fue una pieza difícil de conseguir, ya que venían en un blister especial mucho más compacto que las presentaciones habituales. Con el paso de los años, encontrar uno completamente sellado se ha vuelto prácticamente imposible. Y aún así abierta, sigue siendo una figura muy buscada por los coleccionistas. En su momento, el costo de esta pieza fue de $120. Y sinceramente, es una de esas piezas que siempre termina robándose las miradas cuando alguien observa mi colección. Y todavía quedaba una última sorpresa. Una versión que, aunque suele pasar un poco más desapercibida que la Shiny, también ocupa un lugar muy especial dentro de mi colección. Se trata de la versión New Color. Cuando la observas con detenimiento, ese tono de azul un poco más bajo le da una personalidad completamente diferente y hace que destaque por méritos propios. Además, tampoco es una figura que aparezca con frecuencia, así que cuando tuve la oportunidad de incorporarla, no lo pensé 2 veces. Hablando del precio, lo que pagué en su momento fueron $25. Y viendo todo el recorrido, es fácil entender que no todas las piezas especiales necesitan llamar la atención desde el primer momento. Algunas simplemente esperan a que un coleccionista las descubra. Ya reuniendo todas estas versiones, llegó el momento de hacer las cuentas. Entre las figuras Tommy, Van Presto y las mini de base hexagonal y las 2 versiones especiales de Gyarados, esta colección representó una inversión aproximada de $212. Puede parecer una cifra importante, no lo niego, pero cuando veo todas estas piezas reunidas, recuerdo que cada una tiene una historia diferente, una búsqueda distinta y un motivo por el que terminó formando parte de mi colección. Y eso es justamente lo que más disfruto de este hobby, porque al final no solo coleccionamos figuras, también coleccionamos recuerdos. Y si quieres descubrir qué tan difícil fue y cuánto me costó completar los 3 iniciales de Kanto en sus diferentes versiones, te dejo el siguiente video. Estoy seguro de que más de una pieza te va a sorprender. Y si disfrutas este recorrido, no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda a seguir trayendo más figuras, más curiosidades y muchas más historias del coleccionismo Pokémon. Nos vemos en el próximo capítulo.